Aquí comienza Predicando Vida, programa creado y conducido por el pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández, junto a su esposa, la pastora Eve Beatriz. Este programa está presentado por la Iglesia Evangélica Pentecostal Manantial de Agua Viva, de la calle Derqui 1445, Ciudad de Bursaco, partido de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina. Ya quedan en la grata compañía del pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández. Predicando Vida. Que Dios los bendiga, los hermanos allí de Formosa, que Dios los guarde. Bueno, acá me muestra el video, que tengo problema en la señal de internet, pero bueno, yo espero que después salga bien el video, ¿verdad? Así que bueno, que Dios los bendiga y los guarde. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor en esta noche, dándole gracias a Dios por un día más de vida, y vamos a compartir acerca de, vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir la Biblia, la palabra del Señor, que es lo importante. Tenemos hoy para comer, tenemos para comer hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Bueno, vamos a estar compartiendo para la gloria del Señor de su palabra, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron las fuentes, todas las fuentes y el arroyo que corría alrededor del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó, dice la palabra del Señor, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Dice: porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Y esto es lo que vamos a compartir en este día, ¿verdad? Dice la Biblia: después de esta fidelidad, ¿no? Acá nosotros vemos y debemos siempre, hermanos queridos, entender que nosotros somos llamados por el Señor, ¿verdad? Somos llamados. Ninguno de nosotros tiene esa duda de decir: bueno, a mí Dios no me llamó, o una cosa de esa, ¿verdad? Porque sabemos, y dice la Biblia, que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestra conciencia de que somos de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nuestra conciencia, nos acusa de pecado, y también, así como nos acusa de pecado, también nos da la fuerza, la fortaleza para salir de esos pecados, ¿verdad? Entonces, este rey, Ezequías, bueno, él comenzó a trabajar, a servir a Dios con un corazón dispuesto, y aunque él no había derribado todos los montes altos, donde se llamaba así, donde iban a adorar a dioses ajenos, pero él se esforzaba, ¿verdad?, en servir a Dios y serle fiel a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. O sea, bueno, Judá siempre estuvo en peligro. Allí vemos también en el libro de Isaías, capítulo 7,
cuando, bueno, Peca, uno de los rebeldes que había en aquellos tiempos, quería usurpar allí el trono en Judá. Y bueno, como Dios también muchas veces permitía todo esto por la dureza del corazón que tenía Israel, ¿verdad? Porque Israel siempre le cuestionó, como usted va a escuchar hoy en día a los judaizantes, que ellos dicen que Jesús no es Dios, niegan muchas cosas de la palabra, niegan el Nuevo Testamento, bueno, un montón, siempre ha pasado, ha habido ese espíritu, ¿verdad? Que es, podríamos decir, hoy en día anticristiano, que se está moviendo y se están levantando, bueno, tanto en México, en Colombia, también aquí en Argentina, hay varios lugares donde ya se están manifestando esta nueva secta de envionistas, ¿eh? De aquellos que aparecen en Hechos capítulo 1, capítulo 15, perdón, versículos 1 y 5, ¿no? De allí que viene esta gente, eso había, es como la bestia, ¿no? La bestia que había sido herida de muerte, pero ha resucitado, su herida fue sanada y volvió. Bueno, así están, aunque los discípulos, los apóstoles, refutaron todo ese tipo de doctrinas que ellos querían, bueno, hoy en día vienen, se ponen un kipá, se disfrazan de judío, no consiguen camellos baratos para comprar, algunos se compran un burro nomás, y bueno, y con eso quieren venir a traer una nueva doctrina y mezclarse dentro del cristianismo y tratar de sacar a lo más que pueda de dentro de la iglesia. Bueno, siempre Israel, ese espíritu que tenía de desobediencia, siempre ha operado, y aquí vemos una vez más cómo en los días de Isaías, cómo Dios tuvo que llamarlo al profeta Isaías para que él vaya y le profetice a aquel rey, diciendo, bueno, que se quedara tranquilo, que Israel no iba a desaparecer, que iba a quedar un remanente, y ese remanente iba a permanecer, porque el peligro era que la nación podía incluso desaparecer, porque el ejército que se había formado en contra de ellos era tan grande que era imposible, y dice la Biblia, que ahí en Isaías dice que todos los hombres temblaban como cuando los árboles se son sacudidos cuando hay viento. Imagínense cómo estaba la ciudad, pero Dios le dijo que estén tranquilos porque un remanente va a quedar. O sea, los que tienen fe van a quedar en pies, los demás no. Siempre la salvación, siempre Dios ha obrado a través de la fe. Entonces, después de estas cosas, de esta fidelidad de este rey, bueno, vino el enemigo con la intención de conquistar, ¿no? Dice el rey de Asirio, que invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes. O sea, esto es una de las primeras cosas que nosotros, cuando estamos en luchas, en aflicciones, cuando estamos pasando por momentos, podríamos decir, de incertidumbre, porque a veces las luchas son fuertes, ¿verdad? Son luchas grandes. Entonces nosotros deberíamos siempre tener esto en cuenta, hermano. Si bien dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo es nuestro consejero, pero siempre Dios puso que debemos, dice la Biblia, orar los unos por los otros y que sean manifiestas nuestras peticiones. Entonces, cuando usted tiene una petición, tiene un problema, una dificultad, y ve que eso como que le está sobrepasando en alguna manera, usted puede tomar consejos, puede hablar, tomar distintos consejos, por supuesto, y después discernirlo espiritualmente y tomar lo que, bueno, lo que a usted le parece o lo que el Espíritu Santo de Dios le da como paz en su corazón, ¿verdad? Porque de esa forma también a veces entendemos los mensajes del Señor, porque dice la Biblia que lo que es de Dios produce paz, gozo y contentamiento en nuestros corazones. Entonces, dice que este rey, siendo él un rey, ¿verdad? Pidió consejo con los príncipes y con los hombres valientes, dice, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y esta era una visión que tenía el rey, como diciendo, yo veo que está el enemigo ahí al frente, pero ellos van a permanecer y van a estar mucho más tiempo ahí si ellos mismos se están alimentando de las aguas nuestras. O sea, pero si nosotros le hacemos faltar el agua, ellos van a tener que padecer y van a tener que trabajar, gastarse, cansarse también en ir a buscar agua en otro lugar para mantenerse. Bueno, eso era la visión que estaba teniendo el rey en ese momento. Entonces consulta con los hombres valientes, no toma una decisión él solo, sino que habla con los príncipes y con los
los hombres valientes para cegar la fuente de las aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos entendieron que estaba bien, entonces dice la Biblia, y le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, también edificó Ezequías todos los muros. Mire qué interesante, hermano, esto de cegarle las fuentes de agua al enemigo. Muchas veces, hermano, nosotros siempre compartimos a veces esta palabra también en la iglesia, le compartí a los hermanos en cuanto a los consejos, ¿verdad? Porque a veces, mire, usted va y le cuenta su problema a la señora del almacén, ¿sí? Y la señora del almacén, a lo mejor ella no es cristiana, no conoce la palabra, no puede aconsejarle. Sin embargo, usted va y le cuenta sus problemas que tiene con su marido, o con su esposa, o con su nuera, con su suegra, y de allí usted no va a recibir ningún consejo bueno si la persona no conoce a Dios. Y esa mujer que usted le contó ese problema, ella le cuenta a otra vecina de usted, le cuenta a la que es su enemiga, a la que no lo quiera usted también. Entonces el enemigo se alimenta de esas aguas, ¿no? Y es interesante, hermano, que nosotros esto lo podamos entender. Cuando hay problemas, Dios ha puesto a los pastores, ministros, ha puesto dones dentro de la iglesia. La Biblia dice, hermanos, que los dones que Dios ha dado a los hombres es para perfeccionar a los santos. Entonces, siempre acá el rey, ¿verdad? Buscó consejo con la gente de él, con príncipes que estaban en la misma situación, en la misma fe, estaban creyendo, buscó a los hombres valientes y bueno, dijeron, vamos a hacer lo siguiente, y todos lo apoyaron. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros no hacemos esto, sino que vamos y le contamos nuestro problema al compañero de trabajo, por más íntimo amigo que sea o buen amigo, ese después va y le cuenta a otro íntimo amigo que él tiene, y ese íntimo amigo va y le cuenta a otro que tiene también es su íntimo amigo, y así, y todo el mundo sabe tus problemas, el diablo sabe por dónde se va a alimentar, entonces es necesario que aprendas, en este caso, a pedir consejo a personas que saben. Incluso, mira, la Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, nuestra madre, nuestros padres puede ser que no conozcan la palabra de Dios. No por eso lo vamos a dejar de deshonrar, pero tampoco puede venir de ellos un buen consejo conforme a la escritura, porque ella va a querer, mis padres van a querer lo mejor para mí, ¿verdad? O sea, van a querer que yo no sufra, pero no me van a dar el consejo justo. Por ejemplo, si una mujer va y le dice a su mamá, mamá, vos sabés que parece que los Osvaldo está saliendo con otra mujer, viene y me maltrata y me dice cosas. Entonces la mamá, ¿qué le puede aconsejar si ella no conoce al Señor? Le va a decir, hace vos lo mismo, hija, engañalo vos también y no le cocina ni le planche, vamos a ver qué hace. O sea, ese puede ser un consejo válido de una madre, pero no es un consejo cristiano. ¿No? Entonces, por eso hay que buscar consejo en la iglesia, a los hermanos, a los que tienen el don del Espíritu Santo, a los que están ministrando, porque esa es una forma también de luchar. O si no, pedirle a Dios que Dios ponga a alguien en tu camino para que te dé el consejo que vos estás necesitando ahora que estás en lucha, que estás en prueba, que estás en medio de una batalla. Y dice, entonces cegaron toda la fuente de las aguas y el arroyo que corría alrededor del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó todos los muros caídos. Esto es interesante también, hermano, porque resulta que estos muros también pueden simbolizar, hermano, en nuestra vida espiritual la falta de, ¿verdad? La falta de ayuno, la falta de oración. Hay gente que ya dice, bueno, no hay que ayunar más, no hay que orar más, ya eso era para el tiempo de la ley, como me dijeron a mí. No, nosotros debemos estar siempre, como dice la palabra, ¿no? Escudo y adarga es tu verdad. ¿Sabe qué es una adarga? Lo dice, vio el Salmo. Adarga es tu verdad. Lo que es una adarga es como un escudo, pero de cuero. Entonces, cuando venían las saetas enemigas, no penetraban porque ese escudo no dejaba que las flechas atravesaran o esos dardos que se largaban. Bueno, nosotros debemos estar revestidos de esa, podríamos decir, Pablo le llamó coraza,
nosotros podemos decir la adarga, y esa es la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Bueno, Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad y que aprendamos a depender de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos buscando así, en este caso, como yo decía, consejos en gente que a lo mejor, bueno, son de, por ejemplo, de otra religión o no creen en Dios o no conocen la escritura, es muchas veces que nosotros, hermanos, estamos dejando de confiar en su palabra. Entonces, por eso la palabra dice que es buena para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, debemos buscar a personas que conocen la palabra. Entonces, dice que edificó los muros caídos. Entonces, hay gente que se descuida la oración porque el problema se le viene encima, deja de orar, empieza a mirar a su costado, como hizo Pedro, ¿verdad? Que Pedro comenzó a mirar a su costado, bien iba caminando, pero cuando empezó a ver las grandes olas que venían contra él, bueno, ya él empezó a quitar los ojos de Jesús y puso los problemas. Entonces, eso le trajo la consecuencia que se empezó a hundir. Y quizá vos en esta noche estás empezando a hundirte, pero el Señor te está hablando a través de los testimonios, a través de la palabra, de que pongas tus ojos nuevamente en el Señor. Dice entonces, dice que edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera y fortificó además a Milo en la ciudad de David. Y también hizo muchas espadas, mirá las armas. Dice la Biblia que Dios nos ha dado espadas a nosotros, ¿no? Dice, también hizo espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los reunió en la plaza de la puerta de la ciudad. Mire, Dios dice que Él nos ha dado armas, pero estas armas que Dios nos ha dado a nosotros no son estas espadas, ni tampoco es la espada que usó Pedro, por ejemplo, cuando vinieron a tomar prisionero a Jesús, y que sacó su espada y que si el romano no llevaba un poquito, le cortaba por el medio la cabeza, pero le alcanzó a cortar nada más que una oreja. Bueno, no es esa espada, la Biblia dice no es con ejército ni con espada. Dice que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios que sirven para destruir o derribar toda obra del diablo, y eso es la oración, hermano. Es la oración, es el ayuno, es que nosotros estemos consagrados a Dios. ¿Podemos vivir en el mundo? Claro, dice la Biblia, yo no te pido, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes. O sea, Dios no está diciendo, bueno, ya son cristianos, desaparezcan del mundo, salgan del sistema. No, dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar, ¿verdad? Estar en comunión con el Señor. Sabemos que estamos en el mundo y que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero dice el Señor, confía en mí, que yo he vencido al mundo. Y dice que también hizo mucha espada, escudo, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los reunió en la plaza de la ciudad, de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, mire, esforzaos y animaos, no temáis, dice, no tengáis miedo del rey de Asiria, de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué lindo, hermano, amén. Esto debemos confiar nosotros en el Señor, hermano. Nosotros debemos confiar en el Señor siempre, debemos saber, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios es el que, bueno, nos va a dar esa fortaleza de animarnos en medio de las luchas, en medio de las pruebas, no estar temerosos, sino que al contrario, hay que estar firmes para la gloria del Señor. Así que yo te animo, hermano querido, hermana, que en esta noche estás mirando este programa. Aquí dice la Biblia bien clarito, animaos, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, o sea, no tengas miedo porque incluso hay gente, hermanos queridos, que tiene temores al ocultismo y eso, ¿no? Pero la Biblia sabe que dice que no existe la hechicería, o sea, o la hechicería no puede contra la casa de Jacob. O sea, no puede, ¿por qué? Porque Jehová es el que guarda. Y nosotros estamos más que bendecidos porque al tener el Espíritu Santo de Dios, imagínense, ninguna de esas armas forjadas que el diablo pueda traer contra nosotros va a prosperar. Ni los chismes, esos que muchas veces te dañan. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? Van a conspirar contra ti
pero yo no estaré con ellos. O sea, ellos van a murmurar mal de vos, pero yo no voy a estar a favor de ellos. Yo te amo y estoy a favor tuyo, o sea, porque vos le has creído al Señor y vos estás esperando en el Señor. Y Dios es un Dios como un Padre bueno. O sea, si nosotros le pedimos pan, Él no nos va a dar, no sé, o si le pedimos pescado, nos va a dar una piedra. No, Él nos ama. Entonces dice la Biblia, si alguien conspira contra ti, lo hará sin mí. Amén. Y Dios siempre promete estar con sus hijos, por lo tanto, esa es la confianza que debemos tener. No importa la cantidad de parientes, amigos, no sé, compañeros de trabajo, lo que sea que está en contra tuyo, por más fuerte que parezcan ellos, la Biblia dice no temas, esforzado y animado, no temas ni tengáis miedo del rey de Asiria, o sea, de la fuerza enemiga, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Eso es lo que pasó cuando Eliseo y Giezi estaban en un lugar y Giezi vio, un montón de un ejército que lo estaba rodeando y ellos eran los dos solos. Pero Eliseo dijo, Señor, yo te ruego que abra los ojos de este y que vea. O sea, porque estaba en paz Eliseo. ¿Por qué? Porque él era un hombre de fe, él estaba creyendo. Y cuando Dios abrió los ojos de Giezi para que vea, estaba el ejército enemigo alrededor, pero alrededor de ellos había un ejército con carros de fuego listos para defenderlos. Lo mismo podemos ver ahí en Jueces, en Josué, capítulo 5, creo, versículo 13 en adelante, donde ellos estaban por ir a enfrentar ahí a conquistar Jericó y había, estaban ahí planeando, concentraron la lucha Josué, pero de pronto miró a su costado y ¿qué había? Ahí había un varón de guerra. Entonces él se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Y él le dijo, más, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová, como diciendo, yo he venido y estoy peleando una pelea paralela a la que ustedes tienen. O sea, ustedes van a ir contra algo físico y yo voy a ir en contra de eso espiritual que ustedes no ven, ¿no? Entonces, el Señor pelea por nosotros la batalla. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, la batalla es mía, dice el Señor. Así que no tengas temor. Entonces dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Qué lindo, hermano, ¿no? Porque usted sabe que él estaba viviendo bajo las amenazas, porque lo amenazaba Sennacherib, le decía, un montón de cosas, ¿verdad? Le decía, cómo o qué creía él, por qué Dios lo tenía que librar a él de semejante presión que le estaba metiendo Sennacherib a esa ciudad, porque dice, mi padre y yo ya hemos ido por un montón de otras ciudades y hemos destruido a ejércitos que tenían sus dioses. Lo mismo que vos tenés un dios que te hace pensar que te van a librar de mi mano. Ni tus dioses ni vos van a poder librarse de mis manos, porque él venía con un ejército poderoso. Pero lo que no sabe la gente, mucha gente, que todos tienen dioses, ¿verdad? Pero hay un solo Dios. Y ese único Dios verdadero, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos nosotros, ese Dios dice que él es un varón de guerra, que Jehová es Dios de los ejércitos y él nunca ha perdido una batalla, o sea que nosotros estamos bastante protegidos porque nuestro Dios no es un Dios cualquiera, no es un Dios de yeso, no es un Dios de un cabalista que va y vuelve al aire, habla con demonios y vuelve, no, nuestro Dios es poderoso y nos envió el Espíritu Santo y la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, toda obra del diablo, mire, aquellos que tienen dioses, como los que pensaba Sennacherib que nosotros tenemos, esos que tienen dioses puestos en las paredes, otros los tienen a San Expedito, al Gauchito Gil, tienen también ruda macho, ruda hembra, ruda gay, en las puertas de la casa, ¿para qué? Para que las fuerzas del enemigo no penetren en la casa, a pesar que tiene el gaucho que lo cuida o el santo que lo cuida, y sin embargo viven desconfiando.
Nosotros los cristianos no necesitamos ruda macho, ruda hembra, ningún tipo de ruda, ni de herraduras de caballo, nada, porque tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, el cual tiene poder. Amén. Y dice que a la iglesia le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Patricia. Amén, gloria a Dios, pastor, dice la hermana. También está mi hermana Celia Rojas, sierva de Dios también. Bueno, ella tiene su programa de radio, bueno, en distintos lugares, hace años que está la hermana sirviendo al Señor. Dice, muy buena la palabra, pastor, estoy viendo, abrazo grande a su esposa, Dios los bendiga muchísimo. Gracias, hermana Celia Roja, mucha bendición para usted, para toda su familia. También, bueno, allí en Tucumán, el pastor Cuenca, que Dios lo bendiga mucho, a toda la familia, a toda la radio de allí de la Madrid, muchas bendiciones para ellos, siempre están en nuestras oraciones los hermanos que han sido de mucha bendición para nosotros. Bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí la palabra de Dios todas las noches, estamos compartiendo la palabra. Bueno, mañana, que mañana es viernes, ¿verdad? Bueno, mañana nosotros ya tenemos reunión a partir de la hora 18. Estamos reunidos en la Iglesia Manantial de Agua Viva. Comenzamos a las 16 horas. Ya están los hermanos en la iglesia. A las 17 horas se abre, o sea, ya los hermanos están ahí ensayando, cantando, orando, intercediendo. A las 18 horas viene el mensaje de la palabra del Señor. 18:30 más o menos, un poquito más, va a estar terminando los cultos. Yo le digo porque hay hermanos que vienen, o sea, lo trae su esposo y a veces le dice, bueno, el culto va a terminar a las 19 y por ahí termina a las 20 y el marido viene y se enoja y dice, no, no te llevo más a la iglesia porque estoy como un ahí tarado esperando afuera de la iglesia y el pastor no termina más. Bueno, aquí hay que ser responsable, hermano, amén. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios es orden y nosotros no es que le pongamos límite al Espíritu Santo, pero los hermanos tienen que saber que si nosotros decimos a las 19 horas o a las 18 termina el culto, bueno, por más que el pastor quiera seguir predicando, el hermano está en libertad de retirarse porque ese es el contrato que tenemos, ¿no? De congregar de tal hora hasta tal hora. Y así no haya problema, porque nunca te olvides que en el Evangelio primero es Dios, después tu casa y después la iglesia. ¿No? Tenés que cuidar así, o sea, primero Dios sobre todas las cosas, después tu casa y después la iglesia. Entonces no podés perder tu hogar o tu esposo, traer problemas a tu esposa por quedarte tiempo de más donde no te corresponde quedarte, porque bueno, primero está tu casa. Así le dijo una vez un hermano, y quizá me esté escuchando un hermano, no él, sino otro que esté en esa condición, ¿no? Porque le dijo, pastor, no sabe lo que es mi mujer de celosa, vengo al culto, ella no quiere venir, yo le invito, pero resulta que como yo me quedo a veces un ratito más, bueno, ella es muy celosa y yo ya no sé qué hacer, no aguanto más esta situación, pastor, yo ya no sé qué voy a hacer, si dedicarme a la obra del Señor o dedicarme a mi esposa. Y el pastor le dijo, hijo, tu esposa es la obra del Señor. Dedícate a tu esposa, porque ¿de qué te vale ganarte el mundo entero si te pierdes a vos mismo? Tu esposa es parte tuya y vos no podés seguir en el camino del Señor dejándola a ella de un costado, por más que ella le falte fe. La Biblia dice que el creyente santifica a la mujer o a la persona que es incrédula en este caso, así que por lo tanto hay que seguir trabajando con la paciencia, seguir trabajando en amor, hasta que, bueno, un día puedan ir juntos a la iglesia y se terminan esos celos, y los celos no son de Dios, los celos secan los huesos, la persona que es celosa siempre anda torcida, o sea, su personalidad está quebrada, ¿no? Dice, ¿qué le pasa al hermano? No está quebrado sentimentalmente, claro, cuando dice quebrado es que los huesos, la estructura de la persona espiritualmente se ha quebrado y muchas veces causa también no digo en todos, pero en este caso los celos secan los huesos y está pronto su hueso seco a quebrarse. Así que bueno, que Dios te bendiga, que Dios añada sabiduría a su palabra, que en esta noche sea de bendición para cada uno de ustedes lo que hemos compartido.